¿Qué propiedades tiene el elipse? Primera propiedad, la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad vamos a definir como la relación que existe entre la distancia del punto al foco 2, es decir, la distancia de un punto cualquiera al foco, sobre la distancia de un punto a la recta directriz, ¿sí? Acá hay un punto al foco y un punto a la recta directriz, ¿sí? Acá está el punto y acá está el foco. La relación entre esas dos distancias se denomina excentricidad. Perfecto. ¿Qué más? Otra ecuación de excentricidad sería la relación entre C y A, ¿sí? C es el semieje menor y A el semieje mayor. C es el semieje focal y A el semieje mayor. ¿De acuerdo? Lado recto. Vamos a definir el lado recto como 2b cuadrado sobre A. ¿Qué dijimos que era el lado recto? El lado recto era la perpendicular trazada al eje focal, ¿sí? Entonces, excentricidad y lado recto. Siempre la excentricidad tiene que ser menor que 1, ¿sí? O tiene que estar entre 0 y 1, o sea, tiene que ser positiva. Siguiente, recta tangente. La recta tangente en una elipse. Primer caso, la ecuación de la recta tangente a la elipse x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Un punto de la elipse y por ese punto va a pasar la recta tangente. El punto va a ser x sub 1 y el sub 1. La ecuación de esa recta va a ser x por el punto x sub 1, y por el punto y sub 1, sobre a cuadrado b cuadrado. ¿Cómo te puedes acordar muy rápido de eso? Mirando la ecuación de la elipse, de x cuadrado sobre a cuadrado. Solamente que he hecho el x cuadrado lo divido en un x y en un x sub 1, el y cuadrado en un y en un y sub 1, sobre a cuadrado y b cuadrado. Un ejemplo para que entiendas: hallar la ecuación de la recta tangente a la elipse en el punto 2,5 raíz de 3 sobre 2. La ecuación de la elipse va a ser x cuadrado sobre 5 cuadrado más y cuadrado sobre 4 cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa? Simplemente la x la hemos desdoblado en un x y en un 2, en un y en un 2. ¿Qué pasa? En vez del x que he puesto, en la coordenada en x del punto, 2. En vez de y que he puesto, la coordenada en y del punto. ¿Qué es este punto? Este punto es un punto de la elipse. Y de ahí despejamos, hacemos carita feliz, 16 por 2, 32, 25 por 5, 125 y 25 por 16, 400. Pasa multiplicando y tengo la ecuación de la elipse, de la recta tangente a la elipse. 32x más 125 raíz de 3 sobre 2y es igual a 400. Segundo caso, ¿qué pasa en este caso? En este caso nos piden la recta tangente, pero tenemos la ecuación de nos dan la pendiente de esa recta. ¿Qué es la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación o la inclinación de la recta. ¿Cómo hallamos entonces la recta tangente? Ya es una ecuación que determinada, y es igual a la pendiente por x más menos raíz de a cuadrado por m cuadrado más b cuadrado. Ya sabemos que a y b son el semieje mayor y el semieje menor. Ejemplo, la ecuación de la recta tangente a la elipse, que tiene por pendiente 2. Tenemos la recta tangente, tenemos la ecuación de la elipse. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente es 2. 2x más raíz de a cuadrado. ¿Cuánto vale a cuadrado? 25 por m, 2 al cuadrado, 4, más b cuadrado. ¿Cuánto vale b cuadrado? 16. Sumamos y nos queda 2x más. Ahora vamos a ver la ecuación del diámetro de la elipse. ¿Qué es el diámetro de la elipse? Un segmento que pasa por el centro y corta la elipse, ¿no? Desde los puntos R y dos casos para la ecuación del diámetro. Primer caso, si la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es decir, su eje mayor paralelo al eje x, y hay un punto
que es XY. Entonces la ecuación del diámetro de esa elipse que biseca la elipse y pasa por el centro va a ser y igual a menos b cuadrado de x sobre a cuadrado m. El segundo caso va a ser cuando el eje mayor se encuentra paralelo al eje y. La ecuación del diámetro será y igual a menos a cuadrado de x sobre b cuadrado m. El tercer caso va a ser cuando el diámetro de la elipse ya no se encuentre en el centro. Cuando la elipse El tercer caso va a ser cuando la elipse ya tenga por centro no el origen de coordenadas, sino un punto h, k. La ecuación de la elipse será x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La ecuación del diámetro va a ser y menos k igual a menos b cuadrado por x menos h. ¿Qué diferencia tiene con el primer caso? La única diferencia es que a la y le restamos la coordenada de y a la x la coordenada x del centro de la elipse. Lo mismo en el cuarto caso. El cuarto caso es muy parecido al segundo, ¿sí? Y es igual a cuadrado de x sobre el cuadrado m. En este caso va a ser x y menos la coordenada x del centro y x menos la coordenada x del centro. La cuerda de contacto, ¿qué pasa? Si nosotros trazamos desde un punto cualquiera fuera de la elipse una cuerda que sea tangente a la elipse, ¿qué ecuación va a tener esta cuerda? La cuerda tangente a la elipse va a ser igualito que la anterior. Vamos a desdoblar la ecuación en x por x sub 1 sobre a cuadrado y y por y sub 1 sobre b cuadrado. Aquí estamos hallando la recta tangente a la elipse, pero desde un punto x sub 1 y x sub y sub 1, ¿sí? Ahora vamos a ver ejercicios relacionados con elipse. Primero el nivel básico. Tenemos una elipse que tiene por centro el punto 6,5, tiene un eje mayor 5, un semieje mayor que es 5, un semieje menor que es 2, y esta elipse su eje focal es paralelo al eje X, ¿sí? Muy bien, nos piden las coordenadas de la ecuación, nos piden la ecuación de la elipse. Como tenemos las coordenadas del centro, que es el punto 6,5, tenemos nuestro semieje mayor, que va a ser 5, por lo tanto A es igual a 5, nuestro semieje menor, que va a ser 2, por lo tanto B es igual a 2. Entonces la ecuación de la elipse será x menos la coordenada en x del centro y y menos la coordenada y del centro. Esto sobre mi A, que es el semieje mayor, que mide 5, mi B, que es el semieje menor, que mide 2, y eso igual a 1. Listo, ya tenemos la ecuación de la elipse. Vamos con la siguiente ecuación de la elipse. En esta nos dan el centro, que es el punto menos 8,8. ¿Qué más nos dan? Nos dan el semieje mayor, que es 6, el semieje menor, que es 3. Esta elipse tiene como semieje focal un eje paralelo al eje X. Tenemos entonces las coordenadas del centro. A, que va a valer 6, que es el semieje mayor, B, que va a valer 3, que es el semieje menor, y la ecuación de la elipse será x menos más. ¿Qué ha pasado? Si acá es menos, y yo acá le cambio el signo, más, y y menos la coordenada en y. X sobre quién? Sobre el semieje, que sería 6, 6 al cuadrado, y sobre el semieje en y, que va a ser 3. Y esa sería la ecuación de mi elipse. Siguiente ejercicio, ejercicio 37. Tenemos la ecuación de la elipse, nos piden la ecuación de la elipse, pero ahora el centro ya no va a ser un punto cualquiera como las anteriores, sino el centro es el origen de coordenadas, es el punto 0, 0. ¿Cómo definimos la ecuación de la elipse? Tenemos el semieje mayor, que es 4, el semieje menor, que es 2, centro, que va a ser el 0,0. Entonces, en la ecuación de la elipse vamos a poner x menos la coordenada x del centro, que va a ser 0, y menos la coordenada y del centro, que es 0. Y como el semieje focal está en el eje x, el eje mayor va a ser 4 al cuadrado.
y el eje menor, como está en el eje Y, va a ser